Bueno, pues seguimos con Colosenses, con esta carta tan bonita, tan tremenda, tan profunda. Y te subes aquí y habiendo escuchado y leído lo que hemos escuchado estos domingos anteriores y leído en nuestra casa, dándote cuenta la profundidad que tiene esta carta y lo que nos dice, lo que aquí está reflejado, según lo lees, lo estudias. No sé, solo tengo que decir que me subo aquí no sé, con temor, ¿no? Y temblor, ¿no? O sea, porque hay cosas que, como ya nuestro hermano Ángel explicó la semana pasada, son cosas que son difíciles de entender, ¿no? Y que es el Señor el que nos tiene que ir revelando su palabra, ¿no? Como Él actúa en nosotros. Y así como a nivel introducción me gustaría comentar y recordar, y así me vale a mí y nos vale a todos los que estuvimos y los que no estuvimos, ¿no? Tanto la predicación de Javier como de Ángel, ¿no? Por recordarlo un poquito. Javier nos habló de la sencillez del Evangelio, que el Evangelio no son palabras, sino es poder de Dios a todo aquel que cree. Nos habló del saludo de Pablo a los colosenses, que así lo hacía normalmente en todas sus cartas, que era gracia y paz, y que todos nosotros estamos aquí por pura gracia, que las cartas de Pablo en sus oraciones siempre empiezan con gratitud y que así tenemos que ser nosotros, siempre ser agradecidos a Dios, y que después vienen las peticiones, pero siempre es importante que seamos agradecidos, que tenemos que estar siempre agradecidos por todo lo que Él nos da, por su salvación, por la familia y por la iglesia que la formamos todos. Siempre tenemos que estar agradecidos. Nos habló sobre ser llenos del conocimiento de Dios, de su voluntad, y que este no es un conocimiento intelectual, teórico, que el concepto del conocimiento en hebreo es una experiencia unitiva, así nos dijo, de carácter íntimo. Eso es conocer a Dios de una forma experimental e íntima, que ese es el conocimiento que teníamos que tener de Dios. No era tanto un conocimiento intelectual, sino un conocimiento íntimo del Señor. Que una cosa es saber de las cosas de Dios y la otra es conocer a Dios y vivir con Dios. Un poco resumen que yo hice, ¿no? De lo que nos trajo nuestro hermano Javier. Y nuestro hermano Ángel, cuando nos predicó, nos habló sobre la imagen del Dios invisible, que Cristo es el Señor de la creación y del universo, la cabeza de la iglesia, que el Señor nos conoce a cada uno por nuestro nombre y que Él lleva las riendas de todo. Que ante los falsos maestros de aquel tiempo y las herejías que había, Pablo recalcaba y recalcó y dejaba claro que Cristo es la perfecta imagen de Dios, el creador de todo en los cielos y en la tierra. Que el Señor Jesús es eterno y nos mostró en numerosos pasajes del Antiguo Testamento cómo Jesús se mostró aparte de su pueblo, ya en el Antiguo Testamento. Nos habló de que agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud y que Él fuera el instrumento de nuestra redención. Y por esto Cristo es la cabeza de la Iglesia y que el Padre saltó al Hijo hasta lo sumo, que la reconciliación por medio de Cristo se nos ha dado por pura gracia, sin ningún merecimiento, y que este hecho tan tremendo hay que valorarlo siempre. Éramos sus enemigos y Cristo nos reconcilió. El Dios eterno quiso reconciliarse con nosotros, y así lo expresó Ángel, pecadores, arrogantes y soberbios. Es algo incomprensible, nos decía, pero el que dio a su Hijo en sacrificio por nosotros fue el Dios Padre, e hizo la paz con nosotros mediante la sangre de la cruz. Amén. Esto fueron así por encima un poco el recordatorio de lo que nuestros hermanos nos trajeron, ¿no? Y como veis y como vimos cuando nos predicaron, son textos que eh, para mí personalmente son muy difíciles de entender, ¿no? Pero que es la pura verdad y lo que el Señor a través de su vida, de su evangelio, de su ejemplo, nos ha transmitido, ¿no? Y luego, como vemos, a través de los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, ¿no? Me gustaría leer, ya llegado al tiempo, el texto que nos toca hoy, que es Colosenses 1, del 24
al 29. Dice así: Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios que me fue dada por beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome, según su poder, que obra poderosamente en mí. Amén. Hasta aquí. Así, para empezar, me gustaría, pues, el versículo primero, que Pablo, preso también, con cepos también, en la cárcel, estaba escribiendo esta carta y decía que se gozaba. Ahora me alegro y me gozo de mis sufrimientos por vosotros, en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia. Y aquí me gustaría dejar esto y dejarlo claro, ¿no? Que Pablo aquí nos estaba refiriendo al sacrificio y a los sufrimientos de Cristo en la salvación expiatoria por nosotros, porque nada faltó. El sacrificio expiatorio de Cristo fue total y absoluto por nosotros, por cada uno de nosotros, que somos y eran totalmente pecadores. Pablo aquí se estaba refiriendo, como también voy a leer ahora algunos versículos, de lo que el Señor Jesús dijo en sus tiempos, de lo que teníamos que vivir, ¿no? Por causa de él y por el Evangelio, ¿no? El Señor Jesús dijo: si el padre de familia le llamaron Beelzebub, ¿cuántos más a los de su casa? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. A este sufrimiento se estaba diciendo, refiriendo el apóstol Pablo, ¿no? Las aflicciones de Cristo abundan hasta nosotros. Nos pone en segunda de Corintios. Y también cuando el Señor Jesús dijo al apóstol Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quien persigue a su iglesia, a Cristo persigue. Estos son los sufrimientos y las aflicciones de las que Pablo estaba hablando aquí. Quien persigue a su iglesia, a Cristo persigue. Estas son las aflicciones que nos habla Pablo. Cuando somos perseguidos por predicar el Evangelio, como nos comentaba nuestro hermano aquí presente, esos son los sufrimientos que el Señor nos avisó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo soy el Señor, ¿no? En el versículo 25 y 26, por seguir, nos dice lo siguiente: de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada por beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Muy bien, ¿de qué misterio nos está hablando aquí? ¿De qué misterio estaba hablando el apóstol Pablo a los colosenses? Fijaros, el misterio que por siglos ha estado oculto, ¿no? Ese es el misterio del cual el apóstol Pablo les estaba hablando ahora a ellos y en esta mañana nos habla a nosotros, ¿no? Sobre este misterio, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, nos dice lo siguiente: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, ellos diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber a qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo,
dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos le fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Fijaros lo que nos dice el apóstol Pedro sobre este misterio, ¿no? Nos dice que los profetas durante siglos estuvieron indagando, inquirieron diligentemente de quién les estaban hablando, porque el Señor les hablaba de esta persona, de Cristo, pero ellos no sabían a quién se referían y de quién se referían y que cuándo vendría esa persona. Pues aquí el apóstol Pablo nos dice que no era para ellos lo que el Señor quería hacer, esa revelación de ese misterio, sino para entonces los discípulos, los colosenses, el pueblo de Dios hace 2000 años y para nosotros hoy, que para nosotros el Señor estaba haciendo y iba a hacer lo que hizo, su muerte por nosotros, ¿no? Predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. No para ellos, ni para sí mismos, sino para nosotros. En el verso 17, en el versículo 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fijaros que les estaba diciendo que para ellos, para los gentiles, estaba siendo expuesta esta revelación de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que esa esperanza de Cristo, que su muerte y su resurrección estaba siendo revelado ahora también a los gentiles. Y quiero hablar sobre este misterio. ¿Cuál es este misterio? ¿Cuáles son las riquezas de esta gloria? Aquí Pablo nos dice que Cristo en vosotros, en nosotros hoy, es la esperanza de gloria. ¿Qué significa esto? Podéis parar a pensar qué significa que Cristo es la esperanza de gloria, nuestra esperanza de gloria. Podéis parar a pensarlo en un momento. ¿Qué significa esto? Cuando Pablo se lo estaba escribiendo a los colosenses, ¿qué significa Cristo en nosotros, la esperanza de gloria? La encarnación de Cristo, que Dios se hizo hombre, que anduvo entre nosotros, que vivió como nosotros, se identificó con nosotros, sufrió como nosotros, más aún, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el misterio oculto. ¡Qué privilegio! Ese es el misterio oculto que se nos ha sido revelado, hermanos, a nosotros. Que el Dios eterno, que el Padre de gloria, mandó a su Hijo y se hizo carne y se hizo hombre y anduvo entre nosotros y dio su vida por nosotros. Ese es el misterio que los profetas indagaron de quién hablaría, de qué persona hablaría. A nosotros se nos ha revelado Cristo Jesús. Es la esperanza de gloria. No sabemos si podemos llegar a entender todo este misterio. No sabemos si podemos llegar a discernir este misterio. Pero hay mucho más. En el Evangelio de Juan, vamos a leerlo a continuación, lo voy a leer yo. En el capítulo 14, en el versículo 15 al 23, lo va a poner aquí, creo, Josué, nos dice lo siguiente, hablando de este misterio, de Cristo Jesús como nuestra esperanza de gloria. Dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es parte del misterio y vamos a ver lo que sigue. No os dejaré huérfanos, os dice el Señor, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Fijaros estas palabras, las voy a repetir. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y fijaros lo que viene a continuación. Y vendremos a él, y haremos morada con él. Somos conscientes de lo que el Señor Jesús aquí nos estaba diciendo, lo que le decía a sus discípulos y lo que hoy nos habla a través de su palabra a nosotros. Dijo que nos mandaría el Consolador, que no nos iba a dejar huérfanos, que el Espíritu Santo iba a venir a habitar con nosotros. Pero no solo eso, sino que Jesús, que está en el Padre, y que Él está en nosotros, que el Padre y Él vendrían a morar en nosotros, a hacer morada en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad completa, hermanos. No sé si habéis caído alguna vez, nos hemos dado cuenta alguna vez. La Trinidad completa con nosotros, en nosotros y por nosotros. Esto no podemos llegar a entenderlo. Pero Dios prometió, Señor Jesús prometió a su pueblo que se apartaran para recibir esa promesa, la promesa del Espíritu Santo. Pero aquí el Señor Jesús nos dice que no solo el Espíritu Santo, sino que por medio de Cristo, el Padre, moraría con nosotros, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es algo tremendo. Esto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esa es la esperanza que tenemos como creyentes. Es asombroso. Y leyéndolo y releyéndolo y orando, llegas a decir, Señor, no lo entiendo, pero lo creo. No lo entiendo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en mí y está conmigo y a favor mío, y que nada nos podrá separar de Él. El poder entender un poco este misterio y experimentarlo en nuestras vidas, el poder entender un poco este misterio y experimentarlo en nuestras vidas a diario, es lo que nos da la fuerza de andar, de seguir adelante, para poder afrontar los problemas que nos vienen en la vida, para poder afrontar las cárceles, para poder afrontar los improperios, los insultos, los dejados de menos, como a veces nos sentimos, ¿no? Cuando estamos hablando a otras personas, los rechazos de los demás, el poder entender que Cristo está en nosotros, que el Padre está con nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros y que Él no va a permitir nada de lo que nos pueda hacer daño. Eso es lo que nos da esperanza para seguir cada día, lo que nos da las fuerzas para afrontar los problemas según nos vengan. Por eso Pablo en Romanos llega a decir estas cosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si Cristo está en nosotros, si el Padre está en nosotros, si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿quién nos separará de Cristo? La tribulación, la angustia, lo presente, lo porvenir, los ángeles, los principados, ni la muerte, ni la vida, dice Pablo, ni la vida, nada, decía el apóstol Pablo, nada nos podrá separar del amor
de Dios que en Cristo Jesús. Esta es la esperanza gloriosa, estar con Cristo. Y esto es lo que anhelamos y esto es lo que tenemos que anhelar cada día, leyendo su palabra, profundizando en su vida, en nuestra oración, en nuestra vida diaria. Esto es lo que tenemos que anhelar, estar con Él cada día, disfrutar de su presencia, disfrutar de su presencia. Ese es el conocimiento que nuestro hermano Javier nos decía hace 2 semanas. El conocimiento no es un conocimiento intelectual que nos ayuda, porque como nos decía nuestro anterior hermano que dio el testimonio, eso le ayudó en los momentos tan difíciles, el poder haber memorizado la palabra. En ese momento el Señor, por medio de su Espíritu que está en nosotros, nos recuerda todas las cosas y podemos pasar. Es muy importante ese conocimiento también intelectual de la palabra, pero el conocimiento que aquí Pablo nos está diciendo, que nos predicó Javier, es sobre un conocimiento íntimo, el conocerle a Él, el conocerle a Él. ¿Y cómo mejor podemos conocerle que cuando estamos pasando momentos críticos, difíciles? ¿Cómo mejor que al levantar nuestros ojos al cielo? Esta esperanza de gloria nos ayuda a afrontar el presente y no solo eso, sino nos ayuda a anhelar el futuro. Saber que estamos con el Señor, que el Señor está en nosotros, en su Trinidad. Nos ayuda a afrontar todo lo que nos venga, pero sobre todo anhelar el futuro, que es estar con Él, verle a Él cara a cara. Es algo precioso. Vuelvo a repetir, no podemos entenderlo, no podemos entenderlo. Yo personalmente no lo puedo entender, pero me gozo leyendo su palabra y por medio de su Espíritu creyendo que es por fe que es así y es amén. Vamos a estar un día con Cristo cara a cara. Un teólogo dijo, la gloria que anhelamos, la gloria que hace que todos los sufrimientos de esta vida no sean comparables, es la persona y la presencia de Cristo mismo. Nada más. La persona y la presencia de Cristo. Él es nuestra gloria. Y dice, el estar con Él, el conocerle a Él, el verle a Él, regocijarnos en su belleza. Eso es la gloria que esperamos. Estar en su presencia para siempre. Que los sufrimientos no nos hagan perder la perspectiva, que muchas veces lo hacen. Yo lo confieso, muchas veces pasando por momentos difíciles me hacen mentalmente desviarme de la perspectiva de quién soy y quién está conmigo. A veces me pasa que las aflicciones nos hagan mirar el suelo, ¿no? Que no nos decepcionemos cuando estamos pasando esos momentos tan difíciles, porque los hay y los tenemos y los estamos viviendo. Que no nos hagan mirar al suelo, sino que nos hagan mirar al cielo, arriba, al Señor, y clamar a Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Que levantemos nuestra mirada continuamente, por un lado, y lo primero, como nos comentaba Javier, para darle gracias cada día por todo lo que tenemos, desde que nos levantamos. Gracias. Pero cuando estamos pasando mal, tenemos a nuestro Dios, que está en nosotros y que Él pide continuamente por nosotros. Que no miremos al suelo decepcionados. Quiero volver a repetirlo, sino que levantemos nuestros ojos al cielo pidiendo ayuda, esa ayuda que el Señor siempre ha prometido que va a dárnosla, va a ofrecérnosla continuamente. Leyendo el versículo 28 y 29 ya para acabar, dice así. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome, según su poder, que obra poderosamente en mí. En estos 2 versículos el apóstol Pablo nos dice que con ese fin trabaja
y se esfuerza en predicar a los demás, en predicar a todo hombre, y no solo predicarlo, sino enseñarle a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar a ese hombre perfecto en Cristo. Esa es una de nuestras misiones, hermanos. Podemos ver lo glorioso, la esperanza que tenemos en Cristo, y si profundizamos más en la palabra, podemos ver hasta qué punto esa esperanza nos renueva cada día, esa esperanza nos da gozo, nos, nos ilumina, pero no nos tenemos que quedar en esa esperanza en nosotros, sino nuestra misión es predicar a los demás. Como decía nuestro hermano, hablar a los demás de Cristo, hablar a los demás de esta esperanza gloriosa que tenemos en Él. Y no solo hablarles, sino hacerles discípulos y gozarnos viendo cómo otros conocen al Señor. Como cuando les predicamos, cuando los hablamos, tenemos las dos posturas. Una, que podemos sufrir persecución, la persecución que hablaba Pablo aquí al principio del versículo, que se goza en sufrir sufrimientos y penalidades, pero se goza por ellos, porque merece la pena. Y en ese espíritu tenemos que estar, hermanos, de hablar a todo aquel que quiere escuchar, a todo aquel que lo necesita, que no, que no sea por nosotros, que no veamos a los demás como el Señor Jesús varias veces en los evangelios decía, veo a la multitud como ovejas sin pastor, y que nosotros no estemos ahí prestos para cogerles del hombro y por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras palabras, le digamos, es Cristo nuestra esperanza de gloria. Cristo es el que ha venido a esta tierra a dar su vida por ti, por mí, por nosotros. Pero no solo esto, es nuestra esperanza en el futuro, es nuestra certeza de salvación ahora, pero nuestra esperanza en el futuro. Le veremos a Él cara a cara. Que no perdamos momento cuando veamos la oportunidad de testificar de Cristo, nuestra esperanza de gloria. En el versículo 29 dice, y con este fin trabajo. Con ese fin trabajaba Pablo. Y dice que trabajaba esforzándose. No solo un trabajar, decir, bueno, pues hoy me apetece, hoy miraré a ver cómo. Dice, trabajo esforzándome. O sea, el apóstol Pablo se esforzaba y estaba hablando estas palabras, estaba escribiendo estas palabras a los colosenses desde la cárcel, que pasó también unas cuantas veces en la cárcel. Dice que se esforzaba. Y a continuación dice, según su poder, que obra poderosamente en mí. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta también, hermanos, porque no trabajamos en nuestras fuerzas, porque no podemos hacer nada. Yo lo he experimentado muchas veces, el ir a veces en mis fuerzas, el ir a predicar a Cristo de alguna forma, o momentos que no eran, y ir en mis fuerzas y salir decepcionado muchas veces. Necesitamos el poder de Cristo. Pablo aquí lo decía claro, según su poder, que obra poderosamente en mí. Necesitamos ese poder. El conocimiento que nos hablaba Javier de los primeros versículos, es el conocimiento del Señor, de conocer su poder, de conocer cómo Él está ahí cada día, en cada momento, en las situaciones difíciles, cómo Él está ahí con su poder cuando estamos hablando a otras personas de Cristo. Eso tenemos que anhelarlo. Tenemos que ser cada día, como nos dice la palabra, ser llenos del Espíritu, anhelar ese poder para poder conocerle a Él y para después hablar a los demás de Cristo y que los demás vean ese ejemplo en nuestras vidas, que no solo sean palabras, sino que sea poder de Dios en nuestras vidas, que cuando estemos con los demás, hablemos o no hablemos, nuestro testimonio testifique de Cristo. Y eso no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, hermanos. Necesitamos la gracia y el poder de Dios cada día y en cada momento. No podemos ir con nuestras fuerzas, pero tenemos el poder de Dios cada día. Y eso tenemos que anhelarlo.
Filipenses 3 nos dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Fijaros, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Estimaba todas las cosas como pérdida, el apóstol Pablo. Todo. Le daba igual estar en la cárcel, con cepos, como que no. Como nos decía el testimonio de nuestro hermano. Qué bonito esta mañana. Le daba igual. Lo estimaba todo como pérdida. Su salud, el estar en la cárcel con cepos, con frío, sin comer. Lo estimaba todo como pérdida. Por amor, dice a continuación, del cual lo he perdido todo. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Tremendo, tremendo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, por quien tú eres, Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Te damos muchas gracias en esta mañana por lo que tú hiciste, que tú eres el Dios, Señor Todopoderoso. Viniste a esta tierra, te hiciste hombre y sufriste como nosotros, sufriste por nosotros, por salvarnos. Diste tu vida, Señor, en la cruz. Y nos salvaste, Señor, nos escogiste a cada uno de los que estamos aquí. Éramos enemigos tuyos, gentiles, soberbios, pecadores. Señor, y a ti no te importó, no solo que no te importó, por eso, Señor, viniste a dar tu vida. Ayúdanos a entender, Señor, este misterio por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a hacer entender a los demás quién eres tú, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en esta mañana, te necesitamos en cada momento, cuando estemos gozosos, para darte las gracias, para adorarte. Las circunstancias difíciles, Señor, que algunos pasamos y algunos hermanos pasan. Señor, tú conoces todo, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes en cada momento por lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Señor, que no miremos al suelo, sino que te miremos a ti, Señor. Tú eres Cristo, Jesús, nuestra esperanza de gloria. Y anhelamos, Señor, un día estar contigo y poder verte cara a cara. Son cosas, Señor, que nos tenemos que postrar delante de ti solo al pensarlo, al reconocerlo. Tú eres el Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a seguir creciendo en ti. Que tu pueblo crezca en ti, Señor, en ese conocimiento. Te necesitamos. Te anhelamos, Señor. Sigue haciendo la obra en nosotros por pura gracia, porque nosotros ni lo merecemos, ni somos capaces. Pero, Señor, a ti te agradó y mandaste a tu Hijo. Gracias, Señor, te adoramos en esta mañana. Te bendecimos en esta mañana. Gracias por tu iglesia, por tu pueblo, por tu palabra. Amén. Amén.